Seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, la Cuenca del Valle de México. Potabilización y calidad. La disposición de agua potable en cantidad y calidad es una condición para la salud y bienestar de la población. En las mejores condiciones, una persona puede vivir un mes sin probar alimento, pero solamente 7 días sin tomar agua. La planta potabilizadora Los Berros es la mayor del país y forma parte del sistema Cutzamala. Esta envía a la zona metropolitana de la Ciudad de México y Estado de México un caudal de 15,000 litros por segundo en promedio, que equivale a 488,808 millones de litros por año. Primer seminario, El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en México, el Programa Hidrológico Internacional, Región América Latina y el Caribe, el Grupo de Educación y Cultura del Agua, así como el Comité Mexicano del PHI, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión del primer seminario El agua y tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca, edición 2021, la Cuenca del Valle de México. El día de hoy abordaremos el tema número 6, potabilización y calidad. El objetivo de esta sesión es conocer la importancia de la potabilización y la calidad del agua que se requiere para la salud pública, así como los efectos de las enfermedades de origen hídrico en la población humana. Como recordarán, nuestras sesiones cuentan con la participación de un experto internacional, quien a través de un mensaje introductorio presentará la perspectiva a nivel nacional y o regional del tema, y también contaremos con las intervenciones de 2 expertos internacionales que nos compartirán los conocimientos del tema desde el punto de vista académico y de gobierno respectivamente, que será moderado por un representante del sector social. En esta ocasión, nuestro diálogo será moderado por la maestra Verónica Martínez David, a quien le damos la bienvenida. La maestra Verónica es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, cuenta con maestría en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid y cuenta con estudios en materia de régimen jurídico del agua en México por la Barra Mexicana de Abogados. Destaca en su trayectoria su desempeño como secretaria técnica de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua en la 4ª legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, periodo en el que fungió también como coordinadora general de la Alianza Mexicana por una nueva cultura del agua. También durante 7 años fue coordinadora de proyectos del Consejo Consultivo del Agua, AC, y posteriormente fungió como directora ejecutiva de esta misma organización. Es miembro del Consejo Directivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, AC, y ha trabajado en diversos proyectos como consultora independiente para organizaciones como The Nature Conservancy y la Red Mexicana de Pacto Mundial de Naciones Unidas. Actualmente es consultora especialista en temas de agua para el Banco Mundial. Maestra Verónica, muchas gracias por su participación. Sin más preámbulo, le cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Les doy la bienvenida a este panel. Antes de iniciar por presentar a los participantes, quisiera hacer algunos anuncios sobre la sesión, más logísticos que de otro tipo, pero que son importantes para que la sesión fluya como debe. Esta sesión va a estar siendo transmitida vía Facebook Live y también por la plataforma de Zoom. El audio en esta plataforma va a permanecer inhabilitado durante la sesión para facilitar que la transmisión sea más fluida y no tener problemas de audio y de transmisión de las exposiciones. También es muy importante comentarles que todas las preguntas y comentarios que vayan queriendo hacer a lo largo de las presentaciones las pueden ir anotando en el chat del Facebook y en el chat de la plataforma de Zoom, indicando su nombre completo, la institución a la que están representando y también, por favor, el expositor al que están dirigiendo su pregunta. Estas preguntas van a ser recabadas por el equipo técnico y al final de la sesión
tendremos un espacio especial dedicado para plantearlas y que puedan los expositores responder con el tiempo adecuado. También es importante decirles que esta será una sesión grabada, que podrán revisitarla tanto en el Facebook Live de UNESCO MX como en Educación y Cultura del Agua. Sin más preámbulo, quisiera primero presentar a los expositores y después dar una breve introducción al tema para pasar a las presentaciones. Vamos a tener como parte de la experiencia internacional a la doctora María Luisa Castro de Esparza. Bienvenida, doctora. Ella es química con estudios de ingeniería química, ingeniería sanitaria, maestría en gestión ambiental y doctorado en salud pública. Entre otros, ha realizado entrenamiento en el Environment Canada en Ottawa, Sanitary Food Laboratory en Toronto y Centro de Investigación de Aguas Interiores del Canadá en Burlington. Capacitación en tratamiento de agua y aguas residuales en Oklahoma, manejo y análisis de residuos tóxicos y peligrosos en CETES, participación en cursos y talleres sobre tratamiento de agua potable y aguas residuales, residuos sólidos y peligrosos, rellenos sanitarios, entre otros. Es auditor líder de Canadian Association for Laboratory Accreditation. Por 18 años lleva ya ejerciendo esta función. Es exfuncionaria del Centro Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente. 39 años brindando asesoría técnica en calidad del agua y laboratorios de salud ambiental en ALC como asesor regional en Ecosalud y en salud ambiental y ocupacional. Asesor regional en aseguramiento de calidad y servicios analíticos ambientales, directora del Laboratorio de Investigación y Referencia en Salud Ambiental y directora del Laboratorio Referencia Ambiental acreditado por SCC CALA en Canadá. Actualmente, la doctora Castro es consultora de la Organización Panamericana de la Salud y del Banco Mundial y colabora en la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña. A través de la OPS y de la OMS ha sido consultora del Banco Mundial, JICA, IEDRC, BID, UNICEF, entre otras agencias de cooperación internacional. Bienvenida, doctora, y en un momentito más le cedo la palabra. En el ámbito nacional tenemos como invitado al maestro Hugo Francisco Parra Tabla. Él es ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en Ciencias del Agua por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector hidráulico, más de 25 años en el sector público y dentro de la Comisión Nacional del Agua, donde ha trabajado en las direcciones técnicas de los organismos de Cuenca, Valle de México, Balsas y Pacífico Sur. Actualmente se desempeña como subgerente de programas sectoriales de calidad del agua y es el encargado de la gerencia de calidad del agua, de la Subdirección General Técnica de esta misma Comisión Nacional. Por último, tendremos la participación de la doctora Ana Cecilia Espinosa García. Ella es bióloga por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con grado de doctora en Ciencias Biomédicas por la misma Casa de Estudios. En el sector público trabajó en la Comisión Nacional del Agua. Ha colaborado en proyectos del Programa Universitario para el Medio Ambiente, del Instituto Nacional de Salud Pública, entre otros. Es consultora de la UNESCO en 2006 y 2007 para proyectos sobre manejo del agua y recursos naturales y en el Atlas de las Culturas del Agua. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM desde 2008 y desde 2013 se integró al Grupo Académico del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad dentro del Instituto de Ecología de la UNAM. En 2016 y 2017 formó parte de los grupos de trabajo convocados por la COFEPRIS para la modificación de las normas oficiales mexicanas 127 y 179 de la Secretaría de Salud. Les doy la bienvenida a los tres y muchas gracias por haber aceptado la invitación a participar en este panel. Quiero también, antes de dar la introducción, agradecer la invitación a moderar a estos tres panelistas, que para mí es un honor compartir panel con ellos y que seguramente tendremos mucho valor y mucha información enriquecedora para todos quienes nos escuchan el día de hoy. Por favor, participen, pregunten, hagan comentarios, porque al final eso es lo que enriquece este tipo de paneles y hace que salgamos un poco de la dinámica de que solo se trata de presentaciones y mantengamos un poco más el diálogo y la comunicación con ustedes.
todo lo que no se alcance a contestar, evidentemente, trataremos de dirigirlo a cada uno de los expositores para que puedan ponerse en contacto con ustedes, y de ahí la importancia de que pongan el nombre y la institución a la que pertenecen, por favor. Entrando un poco en la materia, vamos a dar inicio con una experiencia internacional por parte de la doctora María Luisa Castro, y después vamos a aterrizar en las participaciones nacionales del doctor Parra y de la doctora Espinosa. Entonces, esto está pensado de esta manera porque en realidad, y todos lo sabemos, el agua es un tema global, cada vez lo es más en cuanto a los términos de colaboración internacional que hay alrededor del tema y a los esquemas de cooperación que hay para mejorar la gestión de los recursos hídricos en todo el planeta. Dentro de esta gestión y de manera, desde mi punto de vista, la más relevante, donde cruza el tema del agua es en la salud humana. Niños, adultos, no importa el sector, no importa qué te dediques, no importa si trabajas en el agua o no, es una cuestión que nos impacta como seres humanos de manera directa y que por eso es de donde parte el interés que cualquier persona tendría que tener en el tema del agua. No se necesita ser experto para entender que una mala calidad del agua genera muchos problemas de salud, desde infecciones gastrointestinales hasta incluso la muerte en algunos casos, y que es un tema que hoy por hoy requiere más que nunca de la atención de toda la gente, insisto, no solo de los expertos, en ver de qué manera se puede contribuir a mejorar este tema de la calidad del agua a nivel mundial. Por otro lado, tenemos ya en México normas oficiales mexicanas que se encargan de regular y de establecer límites a la calidad del agua que tiene que estar óptima para el uso y consumo humano, y esos son filtros regulatorios que ayudan obviamente a que estos parámetros sean cumplidos y hagan que no solamente la población en México tenga acceso al agua, sino que tenga acceso al agua de calidad que se requiere. No solamente se trata de tener acceso a ella, sino que sea un agua que no nos impacte de manera negativa en el organismo ni nos genere impactos en la salud. Este seminario está enfocado particularmente a la cuenca del Valle de México y por eso quiero hacer mención de la situación particular que acontece aquí. Como saben, en el Valle de México las fuentes de abastecimiento son diversas. No tenemos una sola fuente, sino que tenemos extracción de agua subterránea en un 50% aproximadamente, que son los pozos que están perforados directamente en la ciudad. Tenemos 13% que viene del sistema Lerma, otro 30% que viene del sistema Cutzamala, que es el que se describía en el video introductorio, y un poquito menos del 3% que viene de manantiales dentro de la propia región hidrológica. Esto es un contexto interesante porque hoy más que nunca tenemos que ver a la cuenca del Valle de México como un sistema integrado. No se puede ya estar pensando en que se trata de una ciudad separada, sino que esta interrelación que existe con estados vecinos para tener acceso al agua hace que de manera forzosa se tengan que implementar estrategias integradas, incluso en temas obviamente de calidad del agua. Estoy segura que ahorita los expositores van a poner el dedo en el tema de la sobreexplotación de la zona, de lo que implica estar perforando cada vez a mayor profundidad en los pozos en la ciudad en cuanto a los riesgos que puede haber en la calidad, mientras más profundo se perfora en la calidad del agua que se extrae, y también los retos que hoy por hoy se enfrentan en cuanto a la administración y gestión del propio sistema Cutzamala y de la planta de Berros, y cómo todo eso impacta en la calidad del agua que al final llega a nuestras casas y es a la que tenemos acceso. Unas zonas más privilegiadas que otras en cuanto a acceso y a calidad, eso también es algo que es importante poner en la mesa desde ahorita. No hay esquemas equitativos todavía en la ciudad frente a esta distribución y frente a la calidad del agua. La zona oriente continúa viéndose mucho más afectada que otras zonas de la ciudad. Y bueno, son algunas de las cuestiones que quise poner sobre la mesa de manera introductoria y que ojalá
aunque sé que tienen preparadas sus presentaciones los participantes, pudiéramos ir abordando de manera alternada para poder tocar sobre todo estos retos que se enfrentan y las posibles soluciones que se pueden ir encontrando. Sin más contexto, quisiera entonces cederle la palabra a la doctora María Luisa Castro. Platicando con la doctora antes de empezar esta sesión, me comentaba que va a compartir con nosotros una experiencia internacional muy interesante en donde se relaciona a los niños de manera particular con el tema del agua y la salud y también la ciencia. Es un ángulo muy interesante y que seguramente será de mucho valor para este panel. Así es que agradezco de nuevo su participación, doctora Castro, y adelante, por favor. Nada más les pido a los participantes respetar los tiempos para poder tener el espacio para preguntas y respuestas. Son 20 minutitos por presentación. Muchas gracias y adelante. Buenas tardes, ya medio nochecita. Agradeciendo mucho al Programa Hidrológico Intergubernamental de la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe y UNESCO, pero también para los organizadores de UNESCO en México y para todos los organizadores. Lo que yo voy a tocar es un tema que realmente a mí es uno de los que mayor satisfacción me ha dado en esta vida profesional. He trabajado en investigación muchos años y siempre al final de toda la recomendación es: se necesita educación, se necesita conocer esa relación que existe y la conciencia que debe existir entre lo que es la salud ambiental, lo que es y asociado pues a los problemas que pueden traer factores ambientales, ¿no? Yo voy a compartir entonces, como digo, esta experiencia, y para ello me voy a ayudar de una presentación y voy a poner en compartir pantalla. A ver. ¿Qué pasó? Ya, ahora sí. Fíjense, este tema se llama Los niños, el agua, la ciencia y el desarrollo sostenible. Vamos a ver. Aquí ¿no? Entonces, hay una introducción que yo no voy a hacerlo muy largo porque quiero entrar más al tema, pero es todo este trabajo es desarrollado en un contexto de la situación del sector de agua y saneamiento en América Latina. Seguramente que ya durante las exposiciones próximas, pero también ya en las partes del seminario, en presentaciones anteriores, se ha hablado del acceso de agua potable y saneamiento y la salud. El agua, que es fuente de vida, también en la introducción ya se ha dicho. Y también vamos a ver un poquito de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿En qué parte de estos objetivos es que se engarza, se está ubicado este trabajo, ¿no? Y lo importantísimo que es coberturas, calidad, equidad, acceso dentro de estos mismos objetivos de desarrollo sostenible. Pero además de este contexto de agua y saneamiento, que es el que más se va a tratar en el tema de hoy día, hay un tema muy importante que está relacionado con otro de los objetivos del desarrollo sostenible, que es dar a los niños educación de calidad, que son los objetivos 4 y 5, porque es educación de calidad, niños y niñas. Pero dentro de esta educación es muy importante que ellos conozcan los riesgos ambientales que afectan a la salud, ¿no? Y al desarrollo de las comunidades. Otro aspecto que es muy importante en nuestro medio es el desarrollo de conocimiento científico, tratar de promover el deseo de los niños y las niñas de seguir carreras científicas y seguir el desarrollo y la investigación para que este conocimiento nuevo realmente contribuya al desarrollo sostenible. Todo esto debe haber un impacto en la salud, en el conocimiento, en el bienestar y en la economía. Esto también son
datos y cifras ya conocidas, pero que en este contexto es bueno saberlo. Las enfermedades diarreicas son la segunda mayor causa de muerte de los niños menores de 5 años. Las enfermedades diarreicas matan a 525,000 niños menores de 5 años cada año, y en todo el mundo se produce más o menos 1.700 millones de casos de enfermedades diarreicas infantiles en cada año. Son enfermedades todas estas prevenibles y tratables, ¿no? Y es bien demostrado, y voy a mostrarles unos dibujos, que el agua potable y los servicios adecuados de saneamiento e higiene ayudan muchísimo a la disminución de las enfermedades, ¿no? También es claro que la diarrea es una de las principales causas de desnutrición de los niños. Esta gráfica que la puse recién es apenas para que mostrarles así de manera muy rápida cómo es que las enfermedades, la mortandad de los niños ha ido disminuyendo a través de los años gracias al incremento del agua, de fuentes de agua segura y también de agua y saneamiento, ¿no? Esto solamente para mostrarles que a través del tiempo está mejorando, pero aún hay aspectos que tienen que solucionarse porque todavía hay acceso, todavía falta la seguridad del agua. Acuérdense que los objetivos de desarrollo sostenible indican que se debe proporcionar agua segura. No solamente el acceso, sino agua de buena calidad, en cantidad y calidad adecuada. Pero fíjense que hemos hablado de las partes de las diarreas infantiles y esos aspectos más relacionados con aspectos microbiológicos. Pero también hay un aspecto, sobre todo en nuestros países, que tienen que ver con otros, con la contaminación de las cuencas por otros medios. Yo puse acá un ejemplo, por ejemplo, en el Perú tenemos que hay vertimientos de aguas residuales y de residuos sólidos, y también muchos residuos de la industria minera. Y solo pongo no para entrar en el tema, sino para ponerlo en el contexto de nuestro trabajo. Entonces, nuestro trabajo se denominó Aquatox, que luego se cambió por Agua Amiga, porque este término lo acuñaron los mismos niños, porque dijimos nosotros somos amigos del agua. Aquí este cuadro está en qué puntos de los objetivos del desarrollo sostenible está ubicado, ¿no? En el número 3, salud y bienestar, 4, educación de calidad, 5, igualdad de género, 6, agua limpia y saneamiento, ciudades, comunidades sostenibles, también hay producción y consumo responsable para no contaminar las fuentes de agua. Este trabajo de Aquatox, Agua Amiga, tiene todo un desarrollo, pero había unas metas de monitoreo de lograr el acceso universal de la educación de los niños. O sea, que existan niños y niñas concientizados y capacitados para opinar sobre el medio ambiente, la salud, el agua, por supuesto, que protejan su entorno, su barrio, su ciudad, y el futuro ciudadano contribuyan con el desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque al conocer, al estar bien informados, al estar bien educados, van a ser ciudadanos con opinión segura, con opinión responsable. También, como les mencioné antes, niños capacitados en el empleo de métodos científicos y aumento de vocaciones científicas en la región. Acá este cuadro también lo voy a pasar muy rápido porque es cuestión de tiempo. También ya es para mostrarles cómo a medida que hay más acceso al agua, la mortalidad, hay mayor acceso al agua, la mortalidad infantil disminuye significativamente. Cuando entonces hay mayor acceso a instalaciones de agua potable, instalaciones de agua mejoradas de saneamiento, instalaciones mejoradas de saneamiento. O sea, mientras más acceso haya a agua, menos mortalidad infantil, menos enfermedad infantil, pero esto es en dos en paralelo, agua potable de buena calidad y saneamiento, o sea, disposición adecuada de aguas residuales. Y este cuadro muestra bien cómo los países que tienen mejor calidad de agua y saneamiento tienen menor mortalidad de niños, niños y niñas.
El objetivo del proyecto, que tiene que ver con la meta que ya presentamos hace un momentito, crear conciencia entre los niños y jóvenes del binomio ambiente, agua, en este caso, y salud, y capacitarlos para el cuidado de su salud y su entorno. Ellos tienen que ver con el sitio donde están viviendo, su ciudad también. Fomentar investigación en niños y jóvenes con información que pueda servir de alerta temprana para identificación de riesgos. O sea, la información que ellos van a desarrollar también puede salir de alerta temprana. Ahí ustedes ven unos dibujos, en la parte de abajo unas fotos, son los niños con los ensayos. Ahora les cuento, este trabajo se desarrolló entre OPS, CEPIS, pero también con IDRC del Canadá, dentro de una serie de programas propios, que no voy a entrar en detalle por cuestión de tiempo también. Esto sí me gusta entrar en los escenarios de trabajo. Lo único para desarrollar este proyecto, que fue en base de un proyecto desarrollado por WaterTalks, que fue un estudio con más de 100 científicos en todo el mundo, que desarrolló una batería de métodos de bioensayos, y también se diseñaron de tal modo que puedan ser usados con niños inocuos, pero que a la vez pueda dar una información fuerte para enseñarles a tomar decisiones sobre lo que van encontrando, ¿no? En los países lo que se decidió es trabajar sobre las plataformas ya existentes, o sea, no crear nuevos sistemas, no crear nuevos proyectos ni nada, sino en qué país, qué existía y en dónde se podía desarrollar, ¿no? Entonces hay dentro de los programas de escuelas saludables, con una fuerte institucionalización dentro de programas educativos. Por un lado, formación de líderes juveniles y organismos no gubernamentales dentro de programas de participación de gobiernos locales. Y en todos casos, lo único que se pidió es que en todos los casos tenía que haber una universidad para fortalecer, para salvaguardar el conocimiento científico. De tal manera, por ejemplo, esto se hizo en varios países, pero por ejemplo, en el caso de Argentina se hizo con ecoclubes y OPS, todo con esa plataforma. En el caso de Argentina con una ONG y la Intendencia de Montevideo. En el caso de Brasil con un grupo múltiple donde intervenían las empresas de agua en el estado de Sao Paulo, en Piracicaba, donde intervenían universidades públicas, privadas, la empresa, los bancos. No se imaginan toda la cantidad de instituciones que fue la que más tuvo. Obviamente el pequeño fondo semilla solamente sirvió para una cosa muy pequeña, porque el resto lo pusieron todos los otros actores. En el caso de Colombia tuvo otra plataforma que fue a través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud. Sí, ven, nada creaciones nuevas, sino usar lo existente, ¿no? Con 3 componentes: un componente científico, participación de las universidades que conformaban el nodo, o sea, cada nodo en cada país, participación de asesores del grupo WaterTalks. El componente, fíjense que este componente científico es bien interesante y bien importante, porque después, cuando les cuente los resultados, logró la conexión entre investigadores y científicos y los niños, y con una confianza que preguntaban sobre aspectos que estaban desarrollando y podían como ver que podían tener contacto directo con personas que podrían servir como sus ejemplos como investigadores. El componente educativo, socialización del conocimiento científico, concientización de los estudiantes y profesores. Este también fue un tema muy interesante. El componente informático, una plataforma virtual, un registro de introducción de datos, de intercambio de información entre los niños se podrían intercambiar, una lista de consulta y unos foros de discusión. Con formación ya les mencioné, de cierto modo, que había un facilitador de las coordinaciones. Por lo general, la OPS actuó solamente como un agente coordinador, las universidades para salvaguardar el conocimiento científico y brindar la cooperación técnica, las instituciones del gobierno, Ministerio de Salud, Educación, Ambiente, municipalidades, etcétera, como organismos ejecutores
empresas de tratamiento de agua, organismos y asociaciones no gubernamentales, organización local propia y nuevos socios que compraron el nodo del país. Cada país se organizaba como mejor podía con las facilidades que tenía. Como digo, fueron diferentes formatos. La única condición era que la universidad intervenga. Las pruebas, que ya les mencioné, que fueron seleccionadas de una batería por el grupo de Water Talks, deben funcionar en conjunto. No es una prueba y eso dar una... No, es el conjunto. Son pruebas de toxicidad, donde se usaba hidroatenuata, germinación de semilla lechuga, la tuca sativa, crecimiento de raíz de cebolla, Allium cepa, y también pruebas intestinales, prueba del sulfuro de hidrógeno. Fíjense que hay una batería de 4 pruebas que en conjunto iban a dar los resultados de la calidad del agua que los niños iban a detectar. Por supuesto, habían varios niveles de complejidad. El universitario que tenía que preparar algunas pruebas, alimentar a las cifras, etc. Pero todo esto produjo instrucciones, procedimientos, control de calidad, que siempre debe tener, y todos los insumos. Aquí yo puse un resumen de las pruebas para los cuadros. Todo es inocuo, pero todo da buen resultado. Pero todo puede ser manejado por niños y jóvenes, ¿no? Entonces tenemos acá para los ensayos de semilla de lechuga, de hidrógeno, acá materiales generales, esta caja con un foco que actúa como incubadora, ensayos con hidras y ensayos con bulbo de cebolla. Acá tenemos algunas fotos, ellos midiendo la germinación, por ejemplo, de las semillas, también midiendo cuánto crece la cebolla, la parte inferior, las raíces, y tomando las muestras ellos mismos. Acá están con su carro de agua amiga en Brasil. Se hicieron actividades en evaluación de avances en nodos de Brasil y Uruguay, nodos Argentina, Colombia, selección y seguimiento de trabajos en escuelas, nodos en Argentina y Colombia, transferencia de nuevos nodos, todos estos fueron en Lima, talleres de capacitación y validación de cada nodo, talleres nacionales, herramientas educativas. Hay una serie de herramientas muy interesantes que se desarrollaron en cada país como iniciativa de los propios nodos. O sea, se les dejaba el ingenio, la creatividad de cada nodo, y solamente ellos lo único que recibieron realmente fue orientación, capacitación y un fondo semilla, ¿no? Entonces hay oportunidades con este trabajo donde se incorporó plataforma de trabajo existente, ya le mencioné, y creaba una credibilidad, prestigio y capacidad de la convocatoria y el trabajo científico de Water Talks. Resultados. El cumplimiento de los objetivos. Hay mucho material que está con datos, números, cuántos estudiantes en cada sitio. Hay informes por cada nodo, etcétera, pero acá este es un resultado por cuestión de tiempo muy escueto. Se desarrollaron herramientas de capacitación, material educativo, modelos de talleres validados, herramientas de gestión y control de calidad, talleres de evaluación, fase de discusión, construcción de indicadores de impacto, 4 nodos operando y 4 nodos potenciales, la página web operando, ahora no está operando, pero en este momento sí, ventanas de cada nodo y informes del proyecto. Fíjense que yo puse unos documentos que son preciosos. Estos documentos fueron hechos en Colombia, con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación y la Secretaría de Salud. Fíjense que en Brasil también hay mucho material muy bonito, muy bueno. Se logró niños y jóvenes capacitados en pruebas de bioensayos, discutiendo sobre la calidad del agua y la protección de la misma. Ellos discutían en los talleres, opinaban y preguntaban, ¿no? Socialización del conocimiento científico desarrollado por Water Talks, teniendo como medio de difusión la población escolar. Participación activa interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria. Acá quiero un comentario muy interesante. Fue en un taller, por ejemplo, en Colombia, discutían de los profesores,
discutían quién debería enseñar esta materia. Todos querían enseñar. El de matemáticas quería enseñar porque llevaban promedios, estadísticas, todo este tipo de cosas, mediciones. Decía, no, nosotros, porque no sé. El de biología decía, esto es biología, nosotros enseñamos la germinación, pero ahora los efectos, sobre todo en la hidra atenuata, cuando se notaba cómo hacía el efecto el tóxico, ¿no? Herramientas de capacitación de profesores de varias disciplinas y páginas web como medio de comunicación y aprendizaje. Y una página de Water Talks en varios idiomas. También acá, en esta misma página, donde están toda la información, libros de actividades, ingresos de datos, ellos ingresaban sus datos y podían discutirlos con otros. Habían un aqua charla que podían intercambiar entre nodos, entre estudiantes, su información. Entonces, ese foro de discusión abierto, funcionando en base de línea de correo y un espacio web, y entonces permitía una serie de facilidades de agregar noticias, poder discutir unas discusiones muy interesantes, por ejemplo, como algunos con las semillas, con el crecimiento de la cebolla, que es el menos fuerte, la prueba menos fuerte. Decía, a mí en lugar, como un agua contaminada, en lugar de que no crezca la raíz, creció demasiado. Fíjense, los chicos. Y entonces, ¿por qué? Claro, era una agua contaminada con nutrientes. Por eso digo, no funciona una sola prueba, sino en conjunto, ¿no? Los nodos que funcionaron, ya saben, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y después Bolivia también, y se quedaron proyectados Ecuador, Paraguay y Perú. Entonces se aprendieron que el abordaje se puede efectuar en varios escenarios, no tiene por qué ser rígido en la implementación de este tipo de estudios, sino varios escenarios. El set de AquaTalks es una herramienta de motivación científica que les ayuda a despertar el interés a docentes y estudiantes. Al conocer el proyecto, la sociedad demanda por usar esta herramienta para la detección temprana de riesgos ambientales. Por ejemplo, en Uruguay, la intendencia que sería la municipalidad de nosotros, la intendencia de Montevideo tenía su laboratorio y usaba los monitores ciudadanos, que eran jovencitos, que hacían las pruebas para ver si había alguna alerta temprana de algún tipo de contaminación y poder pedir que hagan pruebas ya más fuertes, ¿no? Con menor incertidumbre. Entonces, que también una lección es importante la comunicación entre la comunidad y los organismos competentes para atender situaciones específicas, y hay que tener bien establecidos y comprendidos los procedimientos administrativos para agilizar y facilitar todos los trámites. Hay una serie de cosas más, pero esto es lo más relevante, ¿no? Se pusieron indicadores de gestión de proyectos, de capacitación de aprendizaje, de concientización, impacto en la escuela, vivienda y comunidad, impactos en la salud pública asociada al saneamiento básico y al entorno ambiental, impacto en la economía y el desarrollo, ¿no? Y después reuniones de evaluación. Esta es una de las últimas reuniones de evaluación que se hizo para el proyecto. Y se propusieron actividades futuras, también un marco estratégico. Creo que de tiempo ya nos estamos pasando, ¿verdad? Por eso es que voy a terminar ahí, solamente con algunos comentarios. El agua y saneamiento como parte del entorno es fundamental en la agenda del desarrollo sostenible. Para el cumplimiento de las ODS se requiere un esfuerzo multimodal. No es agua y saneamiento, sino son todos los componentes sociales, económicos, educacionales, etc. Hay temas críticos como la inclusión, el mejoramiento de la calidad de los servicios, la protección de las fuentes. Los niños y jóvenes con conciencia de los efectos del ambiente en la salud de las personas son motores para el cuidado de los mismos. Son los ciudadanos que van a decidir nuestro futuro y van a cuidar realmente por el desarrollo sostenible, ¿no? Los niños jóvenes capacitados para la investigación y el empleo del método científico son los futuros ciudadanos con opinión bien fundamentada. Van a poder elegir sus propios gobernantes porque tienen capacidad para discernir, porque tienen ese principio de la investigación. Y los futuros científicos que velarán por la generación de la información y el desarrollo del conocimiento, que es básico. Ganancias en salud, bienestar y la economía asociados al éxito de la agenda de agua y saneamiento en la región y al desarrollo social y de la democracia,
¿no? Hay muchas cosas más luego de este proyecto. Se hizo otro proyecto con la UNESCO, con la Universidad Politécnica de Cataluña, y ese más bien se hizo en Perú. Esto de acá fue para hacer un diagnóstico de alerta temprana, concientización, pero el otro proyecto fue, mire, también hay formas de cómo tratar el agua, y también como niños. Pero nos tomaríamos mucho más tiempo, por eso voy a terminar acá y de repente en la pregunta les puedo contar de ese proyecto. Pero es realmente la educación, concientización con niños realmente que es apasionante y es lo que nos puede ayudar a seguir adelante. Es el futuro. Doctora María Luisa Castro, muchísimas gracias por la presentación, por traer y poner en nuestras manos esta experiencia tan valiosa. Creo que abordó de la mano de presentar el proyecto temas muy importantes, partiendo de la base de esta dimensión global que yo mencionaba en la introducción y que obviamente se hace tangible en los famosos ODS y que no son sino metas globales que nos forzan a todos a pensar de esta manera, ¿no? De manera colaborativa, en esquemas de cooperación, en dejar de vernos como individuos a nivel país incluso, sino encontrar el valor siempre en la contribución y en lo que otros pueden hacer. Y este ejemplo que nos pone, pues es muy bueno, porque se trata justo de esto, ¿no? De continuar de manera enfática con el intercambio de buenas experiencias como esto, de tratar de compartir la información que convierte estos proyectos en proyectos replicables en otros países, y que esto pueda llevarse a cualquier parte del mundo, ¿no? Esto de la mano, obviamente, del involucramiento de niños y jóvenes que, desde mi punto de vista, y esto es personal, a veces los tenemos subvaluados en su capacidad de entendimiento y de creatividad para abordar los retos. Es otra manera de pensar y en donde creo que se puede encontrar siempre mucho valor y sobre todo mucha disposición y voluntad a trabajar en temas de medio ambiente, en este caso en el tema del agua, y que no por ser jóvenes o por ser niños no alcanzan a comprender la relevancia del impacto que puede tener una mala calidad del agua en la salud de un ser humano, como es clarísimo en la práctica que nos pone usted enfrente. Retomo también el comentario de la necesidad de esquemas multimodales, y yo creo que sumaría términos como multisectoriales, multidimensionales, multilaterales y todo lo multi que se pueda, que se trate de precisamente multiplicar y difundir y hacer que esto permee por todas partes. Hay que aprovechar hoy por hoy, como claramente ustedes lo han hecho de manera exitosísima, los medios virtuales, las redes sociales, todo lo que hoy la tecnología pone en nuestras manos para poder difundir información y hacerla llegar a todas partes. Y como lo decía yo también al principio, no perder de vista que este no es un tema de expertos del agua, es un tema de toda la población a nivel mundial. Todos necesitamos continuar educando, todos necesitamos continuar educándonos también y progresando obviamente en labores como la que usted de manera muy exitosa está desempeñando. Y muchas felicidades de verdad por este proyecto y gracias por la presentación. Gracias, de igual manera por esta oportunidad, y ahí yo puse la foto. Yo no di agradecimiento, pero aquí participaron muchísimas personas en los países, científicos, y acá Margarita Urazo, la bióloga que trabajó conmigo de este proyecto, que debe estar aquí, no se ve, ella, 5 estrellas, como digo, pero es muy importante esta visión de diferentes disciplinas, ¿no? Comunicadores, de diferentes disciplinas. Como dijiste, una visión trans y una actuación puntual, pero con diferentes visiones para que realmente ahí se genere el conocimiento. Gracias. Absolutamente de acuerdo, y muchas gracias a usted. Aquí se queda con nosotros entonces para escuchar a los otros participantes. Ya por ahí le están bombardeando con preguntas, así que nos volvemos a ver en un ratito.
Ya. Si nos ayuda dejando de compartir la pantalla para que ahora el maestro Hugo Parra pueda entrar con su Ya. participación. Maestro, bienvenido. No me detengo más antes de cederle la palabra para que tenga usted todo el tiempo que tiene permitido, los 20 minutitos para su presentación, y comentamos acerca de ella un poquitín al final. Muchas Bueno, gracias. Cómo no, muchas gracias, Verónica. ¿Sí me escucho? ¿Me escucho bien? ¿Te escuchas? Perfecto. Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Está el nombre, ahí está iniciando. Ahí ya se ve muy bien. Perfecto. Adelante. Perfecto. Pues antes que nada, agradecer, primero, muy buenas tardes tengan todos ustedes, agradecer a los organizadores la oportunidad que nos permiten de compartir un poco el conocimiento que tenemos por acá del Valle de México. Y para todos aquellos que nos acompañan de fuera de México, quisiera presentarles aquí una primera lámina de introducción para que entiendan más o menos dónde está el Valle de México, cómo se comporta y cómo naturalmente es una zona compleja desde el punto de vista hidráulico. El Valle de México es un valle que está en el centro de nuestro país, está a 2.200 metros sobre el nivel del mar. O sea, ya empiezan ustedes a ver la complicación, y es un valle cerrado. Naturalmente es un valle cerrado. Desde que llegaron los españoles, aquí estaban habitando la comunidad más importante en ese momento, era la comunidad azteca que vivía en el lago de Texcoco, aquí en el Valle de México. Era la más importante, y ahí siguió, después de la conquista, se siguió dejando como centro político y económico del país a esta zona del Valle de México. Al ser una cuenca cerrada, estaba de los 9.600 kilómetros cuadrados que tiene la cuenca, 1.100 estaban ocupados por lagos. Estaba acá el lago de Chalco, el lago de Xochimilco por acá en el sur, el lago de Texcoco, que era el mayor, y era un lago salado, luego el lago de Jaltocán, y por último el lago de Zumpango. Las comunidades indígenas originarias aprendieron a vivir en el medio lacustre, vivían razonablemente en armonía con el medio, utilizaban bien el agua y tenían toda una estructura urbana acoplada al ir y venir del agua en el Valle de México. El Valle de México ocupa, hay cuatro entidades federativas que tienen territorio: la Ciudad de México en su totalidad, el Estado de México, el Estado de Hidalgo y el Estado de Tlaxcala parcialmente. Eso implica, tenemos 4 estados, implica 4 gobiernos distintos que se tienen que poner de acuerdo. Ya lo mencionaba Verónica al principio, el agua no se tiene que utilizar, se tiene que planificar, se tiene que programar y gestionar de forma conjunta. Entonces, el primer problema son 4 estados. Luego son 85 alcaldías y municipios. Ahí estoy desglosando. El Estado de México es el que más entidades tiene. Y esta superficie de 9.600 kilómetros cuadrados representa apenas el 0.5% del territorio nacional, pero en ella se asientan 22 millones de habitantes, que casi es el 18% de la población nacional. Aquí está la Ciudad de México y su zona conurbada, que es una de las mayores urbes no solo de América, sino del mundo. Hablar de 22 millones en una superficie tan pequeña, pues te da una densidad de 2.314 habitantes por kilómetro cuadrado. Esta densidad ya genera serios problemas de presión sobre el territorio y sobre todo los recursos naturales, y específicamente al agua. Sobre todo insistir en que es una cuenca cerrada, ¿no? Sin embargo, aquí tenemos en color claro los municipios que están conurbados a la Ciudad de México. La Ciudad de México, este es el centro de la Ciudad de México, y la Ciudad de México ha estado creciendo concéntricamente, hasta se empezaron a conurbar municipios del Estado de México, de tal forma que ahora ya tenemos 44
16 alcaldías de la Ciudad de México y 28 municipios del Estado de México ya conurbados. Ya forman un continuo urbano, y en ella se asienta el 92% de la población del valle. Entonces ya 20 millones en esta zona que está clara, y ya implica una densidad de más de 5,303 habitantes por kilómetro cuadrado. Y si le seguimos yéndonos a lo micro, se complican las cosas porque tenemos 2 delegaciones de la Ciudad de México. Esta es la Ciudad de México, 2 delegaciones. La ciudad de Iztapalapa, la alcaldía de Iztapalapa tiene 1,385,000 habitantes y la Gustavo Madero 1,173,000. El municipio de Neza tiene 1,077,000 habitantes, ya es en el Estado de México, y Ecatepec 1,645,000 habitantes. Es decir, estamos hablando de unas concentraciones tremendas, con toda la presión que esto implica hacia el medio, y en especial hacia el agua, que implica dotar de agua, pero además desalojar el agua en un medio que naturalmente es lacustre y en una cuenca cerrada. O sea, es un problema de verdad severo. Cuando tenemos esta presión sobre el medio, pues no hay, y en este territorio tan pequeño, no hay posibilidad de que con los recursos propios se pueda satisfacer todas las necesidades. Y ese es el problema del agua. Entonces, ¿qué es lo que se hizo durante mucho tiempo? Pues se gestionó la oferta. Y para gestionar la oferta en estas circunstancias, pues tienes 2 opciones: sobreexplotar tus recursos propios e importar de otras cuencas. Aquí tenemos cómo ha ido evolucionando el agua renovable per cápita en nuestro país. Si ven por acá en los 50 teníamos 18,282 hectómetros cúbicos año, que según la tablita que ven por acá abajo, que es del Programa Nacional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Entonces dice 18,000, pues es un agua renovable per cápita alta, pero eso era en 1950. México empezó a tener una explosión demográfica y económica. El milagro mexicano empezó en los 50 y se prolongó a 60 y 70. Para 1950 casi estaban a la par, pero todavía la mayor parte de la población era población rural. En 1960, más o menos 60, 61, eran 50-50. 50% de la población nacional era urbana y 50% de la población era rural. Sin embargo, vino este crecimiento 60-70 explosivo, y el agua renovable per cápita se vino en bajada a una velocidad impresionante, de tal forma que ahora tenemos 3,430 hectómetros cúbicos por habitante año promedio en el país, lo que ya nos sitúa en una condición baja. Pero si nos vamos al Valle de México, estamos hablando que solo tenemos 114 hectómetros cúbicos por habitante y por año, lo que cuando extremadamente baja se considera a partir de 1,000. Entonces, como ustedes pueden ver, tenemos un problema severo. Entonces, decía yo que hay 2 opciones: o se recurre a la sobreexplotación o a la importación. Entonces, primeramente, pues se recurrió a la sobreexplotación. Estos son los acuíferos que forman el Valle de México. Acá tenemos una normativa donde nos obliga a publicar a la Comisión Nacional del Agua la disponibilidad de los acuíferos, y hay de 2: o tienes disponibilidad o no tienes disponibilidad. Los que están aquí en rojo no tienen disponibilidad, están sobreexplotados, y los verdes sí tienen disponibilidad, pero recordemos que la población, pues el 90% de la población está en esta zona, y esta es la repercusión. ¿Qué pasa cuando se requieren volúmenes superiores a los que el propio territorio da? Y en este sentido, en el Valle de México se filtran alrededor de 24 metros cúbicos por segundo y se extraen alrededor de 41. Casi se está extrayendo el doble de lo que ingresa, y eso pues definitivamente lo que está provocando es que los niveles del acuífero se abatan rápidamente, y estamos extrayendo agua cada vez de niveles más profundos, de estratos más profundos, lo que implica pues agua que ha tenido más residencia
más residencia en la matriz que lo contiene y que ha tenido más tiempo de disolver estos materiales que enriquecen el agua y, y que van deteriorando la calidad del agua que se extrae. Ese es el primer efecto de esa sobreexplotación de los acuíferos, es bajar el nivel y bajar el nivel, obtener agua más vieja, más con problemas de enriquecimiento natural por mayor contacto con el agua. Un segundo elemento que es bien importante para la calidad del agua en el Valle de México es que, como les decía al principio, toda esta zona, la zona centro-oriente, que es donde está creciendo la población, era una zona lacustre. Entonces, cuando se empezó a extraer el agua, acá pueden ver esta grafiquita, a principios del siglo pasado, se construyó un túnel para desaguar. La Ciudad de México se desagua por aquí, más o menos por esta altura. De aquí se desagua artificialmente a través del Tajo de Nochistongo y de dos túneles de Tequisquiac. El agua es conducida prácticamente desde el centro de la Ciudad de México, y cuando digo el centro es a menos de 1 kilómetro del Zócalo de la Presidencia, donde está el Palacio Nacional. Arranca el canal que desagua todo esto. Venía por acá, entonces desaguaba pues por gravedad. Cuando se empezó a explotar, cuando se empezaron a requerir más volúmenes de agua, se empezó por traer agua de la zona de Xochimilco, de los manantiales. Ya era una especie de importación, porque en ese entonces Xochimilco estaba totalmente separado del centro de la Ciudad de México. Conforme fue creciendo, ese volumen que se extraía de esos manantiales empezó a ser no suficiente, y se empezó a explotar el acuífero de la Ciudad de México a través de pozos. Como estamos en una zona lacustre, el subsuelo se empezó a compactar, pero no se compacta parejo, sino que se compacta diferencialmente, y eso trae enormes problemas para la infraestructura, todo tipo de infraestructura, pero en especial para la infraestructura de agua potable y drenaje es mortal, porque disloca las redes. Entonces no solo se pierde el agua que se capta y se está distribuyendo, sino que además se rompen los drenajes, y el agua se empieza a filtrar, el agua ya utilizada, el agua negra. Entonces eso empieza a contaminar el acuífero, que es de donde se está abasteciendo el mayor volumen al Valle de México, ¿no? De los 62 metros cúbicos que se usan, aproximadamente 2/3 partes son del acuífero. Entonces tenemos ya dos problemas claros en cuanto a calidad del agua. El problema de intrusión de aguas negras sin tratamiento, y la extracción de agua más vieja. Entonces estamos empezando a tener problemas. Bueno, estamos empezando, ya es un problema que viene de algunos años, ya por condiciones naturales estamos empezando a tener problemas con manganeso, con fierro, con plomo, con sólidos disueltos. La zona de Texcoco, que era un lago salado, pues tiene salinidad alta, entonces tiene ahí problemas con la salinidad del agua. Y hay zonas con problemas muy específicos por pasivos ambientales. Tenemos zonas con cromo, zonas con cuestiones de aceites pesados, etcétera, ¿no? Y la intrusión de materia orgánica a través del sistema de drenaje, ¿no? Pero la Ciudad de México tiene intercalado zonas habitacionales con zonas industriales, entonces se nos puede meter todo tipo de contaminación. Se ha optado por que los sellos sanitarios de los pozos lleguen de 50 metros y hasta más profundos, para evitar que el agua que está en la parte más somera y que está más susceptible a la contaminación pueda entrar a los sistemas de abastecimiento. Entonces tenemos que tener aquí muchísimo cuidado con cómo tratamos. Ya no es posible en muchas zonas simplemente desinfectar para antes de entregar, ya hay que empezar a tratar. Bien, la segunda opción que decía, que para abastecer el agua se puede recurrir pues a fuentes externas. Este es un plan que existía en 1970, 72, por ahí,
donde ustedes pueden ver lo que se estaba considerando. O sea, era un México distinto, donde desde el centro se decía qué se tenía que hacer. Y bueno, se visualizaron todas estas fuentes por todos lados, fuentes subterráneas, fuentes superficiales, y se incorporaba a las capitales más cercanas, ¿no? Esto es la Ciudad de México. En estos momentos la ciudad de Puebla es una de las conurbaciones también más grandes, ya estamos hablando casi de 4 millones. Aquí está la capital del estado de Tlaxcala, acá está la capital del estado de Hidalgo y acá la capital del estado de México. Ya se estaba considerando en esos momentos traer agua de zonas muy lejanas, pero incorporar a todas aquellas capitales que están alrededor del valle. Pero al final de cuentas, solo se pudieron lograr dos. Uno que es de aguas subterráneas, que está aquí, que es el Lerma. Desde 1952 empezó a explotar. Es agua de buena calidad, pero que ha estado baje y baje y baje sus niveles, porque bueno, pues tiene muchos años explotándose. Se empezaron explotando 5 metros cúbicos por segundo. Cada vez es más complicado extraer. Y como la ciudad de Toluca, que está acá, y que es parte del valle donde están esos sistemas de pozos, también está creciendo. Bueno, pues está también reclamando estos flujos. Y el sistema más importante de México, y pues uno de los más grandes del mundo, pues es el sistema Cutzamala, que ustedes vieron un poco en la introducción cómo está conformado. El sistema Cutzamala está por acá. Este es su esquema. Es el sistema Cutzamala, el cual se le extraen 16 metros cúbicos por segundo, que no es poca cosa, que implica levantar el agua 1100 metros, y son 15 metros cúbicos básicamente, y son 240 kilómetros de longitud. Entonces es una obra muy, muy grande para abastecer al Valle de México y a Toluca, ¿no? A Toluca se entrega 1 metro cúbico por segundo más o menos, y a la Ciudad de México se entregan los restantes 15. Este es el sistema Cutzamala. Era un sistema de generación de energía hidroeléctrica. Lo que se hizo es hacer funcionar las presas al revés, ¿no? Estas presas, presa Tuxpan, presa El Bosque y presa Colorines, todavía funcionan por gravedad. Eran generadoras, pero a partir de aquí que se van juntando las aguas de Tuxpan, El Bosque y Ixtapan del Oro, llegan a Colorines, que es un vaso muy pequeñito, y de ahí se bombea a Valle de Bravo, que es la presa más importante del sistema, no solo en capacidad, sino en el volumen que se extrae de ella. Y aquí el riesgo que tenemos grande de cuestiones de calidad es que está la ciudad de Valle de Bravo, por acá está otra localidad que está creciendo, que es Avándaro, y esta, por la topografía, no hay forma de que el agua no escurra hacia acá. Se han hecho enormes esfuerzos por captar esas aguas, tratarlas, pero hay serios problemas. Entonces está entrando, hay mucha materia orgánica en Valle de Bravo, se revista constantemente, pero sí tenemos ya problemas de momento de crecimientos algales muy importantes. Entonces es una lucha constante. De aquí de Valle de Bravo se bombea a través de 3 plantas, PB2, PB3 y PB4, hasta la planta potabilizadora de Los Berros, que es una planta muy, muy grande, que esta además recibe agua de la presa Villa Victoria, que es por gravedad. Villa Victoria también tiene otro problema, porque aquí está la localidad, y aquí hemos encontrado últimamente problemas con la demanda química de oxígeno. Lo que nos está diciendo es que probablemente estén ahí alguna descarga industrial, o algunos problemas con agroquímicos. Entonces de aquí está la planta potabilizada de Los Berros, y de aquí se manda para acá. Entonces ustedes ven, es un gran sistema, un sistema muy caro, cuesta alrededor de 5,000 millones de pesos al año operarlo, y es agua superficial de buena calidad, pero que sí tiene serios riesgos en cuanto a lo que pueda pasar. Y bueno, esos son los grandes sistemas con los que se abastece la Ciudad de México, pero todos ya están llegando al límite. O sea, seguimos yéndonos sobre el agua del acuífero, y esta se va a seguir deteriorando, no solo en cantidad, sino que sus volúmenes se van a ir cada vez más abajo. Por ahí se hizo un experimento de hacer pozos ultra profundos. Hablamos de 2,000 metros de profundidad. Eso yo no sé si financieramente sea sostenible, pero bueno, se hizo la opción, y es agua más o menos de buena calidad, con algo de problemas de manganeso. Entonces yo creo que tenemos ahora que, más que gestionar la oferta, hay que gestionar la demanda. O sea,
hay que tratar con los recursos que tenemos, tratar de salir. Y eso implica recuperar volúmenes a través de la disminución de pérdidas, lo que se complica por la subsidencia del terreno que fractura las redes, ¿no? Entonces tendríamos que dejar de que se esté compactando el subsuelo para poder estar recuperando esos volúmenes, y esto es una carrera, ¿no? Una carrera con el tiempo. Disminuir la demanda a través de buenos hábitos, y lo que yo quiero resaltar aquí es el reuso y el reciclaje de aguas residuales tratadas. Y aquí nuevamente la calidad de estas aguas pues representa todo un reto. ¿Qué entendemos por reciclaje? Es aquella agua que se genera en el agua que tú generas, la tratas y la reutilizas. Esto funciona muy bien para las industrias, ¿no? Aquí el punto es que mientras el agua de primer uso sea más barata que el agua residual tratada y reciclada, pues no hay mucho aliciente. Otro es el intercambio de aguas residuales tratadas por aguas de primer uso. Es decir, alguien que usa agua de primer uso que no requiere calidad potable, igual puede intercambiar con un agua residual tratada de menor calidad. Recarga artificial de acuíferos, eso tiene toda una implicación. O sea, lo primero que se ocurre es que el agua que se infiltre, pues por lo menos tenga la calidad del agua nativa, ¿no? Y para eso en México tenemos dos normas. La norma 014, que regula las aguas residuales tratadas que se tengan que se van a ingresar a un acuífero, que bueno, prácticamente te piden que cumplas con la norma 127, que es una norma para agua potable, y tiene todo el sentido. Yo creo que así debería de ser, ¿no? Y también tenemos la norma 015, que esa es para recarga de agua de lluvia y de escurrimiento, que tiene unas restricciones menores. Otra es tratar el agua, mandarla a almacenamientos superficiales, dejar que se mezcle con agua de primer uso, y que los procesos biológicos ahí hagan el tratamiento, y después potabilizar. Aquí sí, con muchísimo cuidado, para tratar de enviarlo, ¿no? Esto se hace en todo el mundo. Aquí en México tenemos un caso ahí en el estado de Oaxaca. La presa Yosoputa abastece de agua a la ciudad de Huajuapan de León, y la zona Huajuapan de León manda el agua a una planta de tratamiento que descarga a su vez a un río que va a dar a la planta. Es un circuito. Hemos tenido últimamente un poco de problemas, estamos tratando de trabajar con esto. Esto implica tener un tratamiento muy bueno y una potabilización muy exigente. Estar cumpliendo constantemente con los parámetros que marca, ¿no? Y otra, y esta ya es extrema y se utiliza, en el mundo se utiliza, que es la inyección directa de aguas residuales tratadas a la red de agua potable. Hay un caso en Namibia, en África, donde inyectan directamente a la red. Este es así como que un caso extremo. Yo diría que falta mucho para que en este país lleguemos a eso. Solo yo tengo noticia de que en Namibia se utiliza esto. La mayor parte de los que están utilizando el reuso lo hacen a través de reservorios superficiales, o inyectando los acuíferos y después tratando, como lo está haciendo Texas, California, Nuevo México, Arizona, Israel, por supuesto, ¿no? Un Y par de hay otra, minutitos estoy más, terminando. por Sí, favor. estoy terminando. Hay Gracias. un último, que es la captación de agua de lluvia, que en nuestro Valle de México tiene también su particularidad por todas las materias que están suspendidas. Tenemos agua ácida, agua que arrastra muchísimos contaminantes, que arrastra polvo. Entonces hay que tratarla con mucho cuidado, y solo utilizarla para usos no potables, pero se puede utilizar. Es decir, hay alternativas que se pueden utilizar y que nos permitirían depender menos de las fuentes externas y dejar de sobreexplotar el acuífero. Pero la calidad del agua tenemos que estarla verificando constantemente y potabilizando, de verdad, no solo desinfectando, sino potabilizando en función de la calidad del agua de cada una de las zonas de las que se extrae. Pues eso es lo que tengo. Les agradezco. Una disculpa por los 4 minutos que me tomé de más. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, maestro. Al contrario, muy interesante la presentación. Sabemos que a veces uno se extiende, pero sobre todo puntualizar de manera muy rápida que, pues sí, o sea, los retos creo que están clarísimos.
no pudieron estar mejor explicados de lo que usted lo hizo. Y claro, ahora lo que viene es pensar en soluciones integrales, ¿no? Ya vemos que las fuentes, la búsqueda de fuentes tradicionales de abastecimiento está siendo insuficiente. El traer agua de otros lugares, pues, ha resultado muy cuestionable bajo diferentes ópticas, y continuar en esa línea también se ha probado que no es necesariamente el mejor camino hacia la sostenibilidad en materia de recursos hídricos y de disponibilidad. Entonces, este planteamiento de cierre me parece que es muy oportuno, como lo hace usted, de abrir la mente hacia esquemas de reuso, hacia esquemas de fuentes alternativas, de infraestructura verde, como puede ser el tema de captación de agua de lluvia, y otros muchos proyectos que pueden conjuntarse y aportar de manera complementaria a las soluciones tradicionales a las que hemos estado atendiendo. Sin duda es algo que retomaremos en un momentito más en la sesión de preguntas y respuestas. Le agradezco de nuevo la participación y me sigo por el límite de tiempo que tenemos directito con la doctora Ana Cecilia Espinosa. Bienvenida, y pues vámonos directo con su presentación, por favor. Comentamos Sí, al claro, final. muchas. Espacio para las Sí, preguntas. gracias. Gracias. Adelante, por favor, Ana Cecilia, mucho gusto. Sí, gracias. Vamos a... Ya acabé. Ahí ya se ve perfecto. Ya acabé. Bueno, ay, perdón. Déjenme ponerla al principio. Ahí está. Gracias. Listo. Bueno, miren, ahorita todo el panorama que nos han presentado los especialistas que iniciaron el panel ha sido muy interesante para llegar a este punto en el que necesitamos reconocer continuamente qué es la calidad de agua y a qué se refiere y qué nos podemos esperar cuando no tenemos una calidad de agua adecuada, ¿sí? Entonces, para empezar, pues yo estaría hablando de la cuenca, que bien dice el título del seminario, todos estamos en una cuenca, o sea, no hay una persona que no viva en una cuenca. Entonces, y en estas cuencas suceden procesos en los que está involucrado, por supuesto, el abastecimiento de agua, al igual que el abastecimiento de otros muchos recursos, ¿no? Entonces, el agua desafortunadamente pues es transversal, la necesitamos para todo, ¿no? Entonces, pero les digo, esta agua dentro de una cuenca, pues tiene diferentes procesos. Y eso hace que, bueno, aquí les muestro un esquemita que tomé del portal de Ciencia UNAM, donde, pues bueno, vemos un poquito cómo el agua viene desde la lluvia. Esta agua se va a escurrir, otra se va a infiltrar. La que se infiltra, alguna puede acumularse en lugares donde el material geológico lo permita, otra pues la podemos aprovechar directamente de la superficie y otra la tenemos que extraer del subsuelo. Este esquemita que nos han enseñado recurrentemente en estos tipos de eventos está incompleta, ¿no? Porque justamente le falta el proceso de una vez que usamos el agua, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, pero sin embargo nos sirve para ver que tenemos diferentes fuentes de abastecimiento y que cada día se van reconociendo más. Ya se ha mencionado que para la Ciudad de México, como para muchos lugares del mundo, el agua subterránea es la principal fuente. Pero también tenemos fuentes superficiales que en muchas partes del mundo también se están recuperando. O sea, se están desentubando en muchos casos ríos que en otros momentos de la historia de nuestra civilización prefirieron entubarlos. Entonces, estas fuentes de agua superficial están tratando de ser aprovechadas y bueno, es una buena opción justo para no estar abatiendo otras fuentes de agua, ¿no? También el agua de lluvia cada vez más se está conformando una fuente de abastecimiento, aunque tenga, como mencionó el ingeniero Parra, sus necesidades especiales para poderla usar. Y el agua residual tratada. Es importante que empecemos a ver el agua residual tratada como una fuente de abastecimiento. También para algunos usos, no para todo, pero también es una fuente de agua. Entonces, aquí pues nada más algunas imágenes justo del agua subterránea, cómo la extraemos, agua superficial, aquí el río Magdalena, los sistemas que ahorita se están popularizando mucho en la Ciudad de México, los sistemas de captación de agua de lluvia,
y el reuso de agua residual tratada, por ejemplo, para producir alimentos. Todo esto va en torno, y ya se ha mencionado, a los objetivos de desarrollo sostenible, que en este caso nos correspondería el 6, que sería el agua limpia y saneamiento. Y bueno, aquí nada más por cuestiones de tiempo, me gustaría resaltar algo, que es mejorar la calidad de agua. Es una frasecita que cuando yo la he leído me molesta un poco porque dice mejorar la calidad de agua. ¿Eso quiere decir que solo con una filtradita ya es agua que se pueda consumir? ¿O a qué se refiere mejorar calidad de agua? Porque eso no garantiza un agua segura. Mejorarla no garantiza agua segura. Tenemos que ir hasta el punto de que el agua que consuma la población, no le cause ningún daño a su salud. Y también retomé una frase de la doctora Joan Ross, que habla de justo el abastecimiento de agua es muy importante y como por ahí se ha dicho por muchos años, el agua es vida, pero la calidad de agua es salud. Entonces hay que pensar en esto, ¿no? Hay que, como decía, se decía en la primera presentación, la calidad de agua es fundamental para pensar en desarrollo sostenible. Si no tenemos agua de calidad, estamos fallando, digamos, nuestro sistema de sostenibilidad estaría con problemas, ¿no? Y ya el ingeniero Parra nos ha dicho un montón de problemas a los que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de calidad de agua, estamos hablando de las características del agua que nosotros mismos establecemos para poderla aprovechar en bebida, en higiene, en riego para producir alimentos, de forma recreacional, para descargarla en cuerpos de agua, para industria y para todo lo que se les ocurra, ¿no? Esto quiere decir que hay diferentes calidades de agua, no es una sola. Son diferentes parámetros que hay que medir y diferentes límites que hay que alcanzar para poder utilizarla en diferentes actividades. El agua en particular para usar y beber requiere una calidad, como les decía, que no haya consecuencias en la salud de quien la consuma, ¿no? Entonces, como les decía, las características físicas, químicas y biológicas del agua en los sistemas naturales no son las mismas para todos, ¿no? Y el ejemplo más a la mano en la Ciudad de México, pues es el agua de Iztapalapa, por ejemplo, que nos mencionaban de estas perforaciones ultra profundas y que tienen ciertas características relacionadas con el material geológico con el que está en contacto con el agua, comparado con agua, por ejemplo, del sistema Cutzamala que nos traen, ¿verdad? Entonces, son características diferentes y por tanto el tratamiento que se les tiene que dar para potabilizarla implica diferentes cosas, ¿no? Y tenemos normas, por supuesto, porque tenemos que comparar contra algo para ver si el agua que estamos nosotros produciendo o distribuyendo para la población es realmente segura. Entonces, tenemos la 127 de salud y también la 179. En la primera, pues establecen todos los parámetros y límites permisibles para proteger la salud de quien la consuma. Y en la 179, básicamente se trata de con qué frecuencia se tienen que estar midiendo estos parámetros, porque pues no todos se pueden estar midiendo ni diario, ni mensual, ni semanal. Se hace la diferencia de qué parámetros, en qué momentos deben medirse, ¿sí? Estas dos normas, y también, bueno, de una vez hablo de las otras dos, la 001 de Semarnat, ya vean ustedes, ya que estamos hablando de ambiente, donde nos señala qué contaminantes, qué niveles de contaminantes debe tener un agua que se va a descargar a bienes nacionales, cuerpos de agua nacional. Y en la 003, también qué condiciones debe cumplir el agua residual ya tratada para que se pueda reusar, ¿sí? Entonces les comentaba que las primeras tres, ya desde el 2017 se tiene un proyecto de norma para su modificación, porque si ven ustedes, las fechas en que se emitieron pues ya son muy lejanas, ¿no? Entonces, en 2017 se hicieron los proyectos de estas tres normas y pues hasta ahorita, 2021, siguen detenidas, ¿no? Se sacaron los tres proyectos a consulta pública y hasta ahí estamos, no hemos progresado, ¿no? Hay razones de diferentes tipos que, bueno, en este momento no los vamos a discutir, pero esa es la situación que tenemos, ¿no? Entonces, en un esquema muy general de cómo traemos el agua para que llegue a nuestras casas, pues tenemos las fuentes de abastecimiento.
sistemas de almacenamiento y distribución, y luego de ahí pues ya podemos usarlas y consumirlas, ¿no? En algunos casos las fuentes de abastecimiento van directas a consumo, a la red, y entonces ya se van hacia las casas, ¿no? En las casas, pues nosotros somos una fábrica de agua residual, ¿no? Cada casa producimos agua residual, y entonces esa agua residual, una vez que entra al drenaje, si ven ustedes, es una línea continua, o sea, en ningún momento partimos de que, no, ya es drenaje y ya no me importa. No, deberíamos entender que esa agua residual es producto de nuestros usos, y también es parte de nuestra responsabilidad de estar pendientes de qué pasa con ello. O sea, la reutilización es algo que tenemos que integrar a nuestras vidas en diferentes aspectos, y sí estar pendientes de que esto suceda, ¿no? Y cumplir las normas de calidad para este tipo de agua, ¿no? Entonces, ahí las flechas simplemente son para señalar que en todos esos puntos tienen que medir cosas, ¿no? Y son algunos, porque realmente la interacción en todos estos cuadritos, pues puede ser más compleja, ¿no? Entonces, yo se lo estoy poniendo aquí de manera sencilla para que veamos cómo se va haciendo complicado esto, pero que de alguna manera sí podríamos lograrlo. Entonces, miren, ahorita les voy a hablar de un poquito de enfermedades, no tanto para espantarlos ni mucho menos, pero para que veamos la relevancia de medir todo esto, ¿no? O sea, desde hace más de 100 años, desde la Organización Mundial de la Salud, la recomendación es medir una bacteria fecal, que es Escherichia coli o enterobacterias, como un indicador de calidad biológica del agua. Sin embargo, pues les estoy diciendo que estamos hablando de hace 100 años, ¿no? Y en esos 100 años, la tecnología para detectar diferentes patógenos en agua ha progresado muchísimo, ¿no? Y entonces, antes y todavía, pues las enfermedades que nos informaba ese indicador microbiológico, pues son estas, ¿no? La tifoidea, tal vez el cólera, disentería, pero en general las enfermedades diarreicas agudas, muchas se quedan fuera de esto, ¿no? Entonces, estamos dejando escapar patógenos porque no se miden. No es porque no estén, simplemente es porque no se miden, ¿sí? Entonces, ya mencionaba y coincido con el ingeniero Parra, que todo esto se puede hacer, controlarlo, a través de protección de fuentes de abastecimiento. Ahorita mencionaba el problema que tienen en Valle de Bravo. Muy importante el tema de protección de fuentes de abastecimiento, sean superficiales, sean subterráneas, la potabilización, justamente, no hablar solamente de desinfección, como sucede en muchísimos casos del país, en el que está directo el pozo, su bombita cloradora, y de ahí se va la distribución. Eso es todo. Entonces, no podemos conformarnos con eso porque estamos dejando pasar muchas cosas, ¿sí? Y, por supuesto, el tratamiento de aguas residuales, ¿sí? Y, pues, claro, si esto no lo estamos poniendo en marcha, pues los problemas de salud pública continuarán. Nada más para dar una vista rápida de cómo estamos en este tema de salud pública, les pongo aquí el cuadrito del año pasado. A lo mejor el año pasado no es el mejor por todo el incremento del lavado de manos y todo esto, pero las infecciones intestinales y de que se refieren a estas enfermedades diarreicas agudas, en la Ciudad de México fueron alrededor de 300,000 personas con estos casos, ¿no? Sin embargo, a nivel de país estamos hablando casi de 3 millones de personas. Entonces, son enfermedades que se pueden controlar, que se pueden prevenir, y no es posible que sigamos con esos números como país y, por supuesto, como ciudad, ¿no? Aquí, nada más rápido, algo que sí es importante considerar y que hemos argumentado por muchos años ahí en el laboratorio, sobre la diferencia que hay de diferentes patógenos. O sea, aquí nada más les estoy presentando virus, bacterias y parásitos, ¿sí? Todos son relacionados con agua. Todos estos, los virus, son pues, muy pequeñitos, ahorita voy a enseñar algunas fotos, pero la cantidad necesaria de estas partículas virales para producir infección son muy chiquitas. O sea, es decir, miren, nada más, por ejemplo, rotavirus, con 6 virus que ingerimos con agua o con alimentos, pueden bastar para poder producir infección. En comparación, por ejemplo, con salmonela, que nuestros indicadores van hacia allá, en donde es necesario ingerir 1,000,000, ¿sí? Entonces, es importante tener en mente eso cuando estamos hablando de calidad de agua, microbiológica en este caso, ¿no?
Y lo mismo con parásitos. Aquí ponemos dos, uno muy importante para México, que es Giardia, con 4 quistes que ingeramos, es suficiente para producir enfermedad. Y el asunto es que, bueno, unas son las enfermedades agudas, es decir, la diarrea que me puede dar de inmediato si me infecto, pero resulta que se ha venido relacionando estas infecciones con enfermedades crónicas. Entonces, esto es, ya toma una relevancia mayor en la que hay que analizar realmente qué estamos haciendo. Por ejemplo, aquí, las E. coli, que es nuestra indicadora de hace 100 años, pues de manera aguda, es decir, una vez que me infecto, pues puedo tener estas enfermedades, pero si es crónico, es decir, si yo continuamente estoy consumiendo, estoy infectada con este patógeno, pues puedo presentar falla renal crónica, ¿no? Entonces, no es algo para tomar a la ligera, hay que analizarlo realmente y actuar en consecuencia, ¿no? Estas son algunos ejemplos de bacterias y aquí señalo el tamaño, que son micras, ¿sí? Es cuando nosotros podemos dividir 1 milímetro en 1000 partes, ¿sí? Entonces, estos microorganismos se encuentran en esa dimensión de tamaño, ¿no? Este es el caso de los virus, también presentando algunas enfermedades que pueden llegar de agudas a crónicas. Y bueno, son muy importantes algunas, por ejemplo, hepatitis, tenemos hepatitis que se transmite por agua, todos los enterovirus, incluido polio, pues también conocemos que ahí no necesariamente nos produce una gastroenteritis, el daño es a nivel del sistema nervioso central. Entonces también hay una diversidad de enfermedades que no están consideradas dentro de las enfermedades diarreicas agudas. Estos son los tamaños de los virus y estamos hablando de nanómetros. Decíamos que acá las micras eran 1 milímetro 1000 veces, aquí son 1 millón de veces. O sea, dividimos 1 milímetro en 1 millón de veces y de ese tamaño son los virus. Y los protozoarios, que son los parásitos, en donde también podemos tener consecuencias a la exposición continua de este tipo de parásitos en enfermedades crónicas. Digo, no quiero ser alarmista, ni mucho menos, pero son cosas que no estamos analizando. Son cosas que tenemos que pensar mucho para poder progresar en la calidad de agua que estamos obteniendo, ¿no? Estas son algunas fotos de estos parásitos de los que les hablo. Un par de minutitos, por favor, doctora. Sí, cómo no. Y bueno, esto fue una mirada a lo microbiológico, pero también tenemos contaminantes químicos. Y en los contaminantes químicos, pues hay una diversidad de fuentes que nos pueden dar como consecuencia contaminantes químicos en el agua, que, bueno, su control es todavía más complejo, ¿no? Aquí tenemos el de los emergentes. Es posible que hayan escuchado ya hablar de los contaminantes emergentes, muchos de ellos relacionados con fármacos, ¿no? Y por último, bueno, las reflexiones. Ya me encantó que el ingeniero Parra hablara del tema de las fugas del drenaje, porque si efectivamente nosotros tenemos fugas en la red de abastecimiento y que hasta ahorita nos han informado que es un poco mayor al 40%, ¿de qué tamaño de fugas en la red de drenaje estamos hablando? Y esto va justo, no nada más por el cruce de redes, ¿no? Que eventualmente se puede contaminar un agua con la otra, sino también porque sabemos que el tandeo y el abastecimiento discontinuo va a ser algo continuo. Es decir, esta estrategia va a seguir en uso. Entonces, estos cambios de presión en conjunto con estas fugas, pues es una fórmula como para que el agua de un lado entre a la otra, ¿no? Otro punto que tenemos que reflexionar de manera muy seria es el tema de la confianza del usuario, para también tener una mejora en el manejo intradomiciliario del agua. Esto ya se los había mencionado, lo de que quien usa agua genera agua residual. Y también otra situación, como punto último, perdón, es la normatividad que tenemos, ¿no? Realmente cumple ese objetivo porque tenemos una serie de parámetros muy amplia que solo algunos lugares en el país la cumplen, ¿sí? O sea, la miden y la cumplen. Esto es por diversas razones,
pero también hay que discutir esto de manera muy seria. Y pues nada más es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Bueno, creo que aunque su intención no haya sido espantarnos, sí nos espantó a la hora de escuchar todos estos virus, bacterias y parásitos, pero al mismo tiempo la realidad es que esto es lo que genera conciencia, ¿no? Esto es lo que verdaderamente nos introduce de manera profunda al tema de calidad del agua y lo que implica ligarlo al tema de salud y ligarlo a las posibles enfermedades y enfermedades que verdaderamente han ocurrido y lamentables muertes que han ocurrido y que pues es evidente con todo lo que usted nos presenta, de la mano obviamente con el tema de normatividad y regulación que es fundamental. Se puede hablar de mucha teoría, se puede hablar de mucho de la parte científica y técnica, pero sin duda de nada nos sirve tener esquemas normativos de primer mundo si no se traducen en una aplicación e implementación eficiente y eficaz, ¿no? Entonces, una cosa es tener los parámetros dentro de la norma y otra cosa, y se estaba comentando esto en el chat hace rato, es que verdaderamente se implementen. Existen las normas que no se aplican, que no se respetan los parámetros que en ellas se incluyen y que entonces las consecuencias y el deterioro de la calidad del agua pues son muy importantes y además van en aumento cada vez, ¿no? Regiones del país verdaderamente afectadas y salud de poblaciones verdaderamente afectadas por esta ineficacia en la aplicación de la regulación que tenemos ya escrito para ello, ¿no? Entonces, creo que es un tema fundamental al que habría que regresar a lo mejor de manera más profunda en otro espacio, pero le agradezco mucho, doctora, que haya puesto el dedo sobre el renglón en eso y que aunque nos asusten, nos haya abierto los ojos a lo que implica en nuestra salud una mala calidad en el agua que usamos y que ingerimos. Gracias por la participación. Vamos a pasar de volada, les voy a robar 10 minutitos más para las preguntas y respuestas. Evidentemente no nos va a dar tiempo de atenderlas todas, pero sin embargo, pudiera yo pedirles a los participantes que en el chat del propio Zoom de la plataforma puedan poner a lo mejor un dato de contacto para quienes tengan interés en profundizar en alguno de los temas o resolver algunas de las preguntas. En este caso, elegimos una pregunta para cada quien, para no quedarnos sin dar ninguna respuesta. Voy a empezar con usted, doctora Castro, pidiéndole, insistiéndole a usted que ponga su correo y sus datos de contacto. Hay muchísima gente que ya escribió con ganas de conocer más sobre el proyecto que nos expuso, sobre manuales que puedan ellos consultar y la manera de replicarlo. Entonces creo que es un muy buen foro y una muy buena oportunidad de difundir. Están prácticamente 300 personas conectadas, entonces creo que es algo que amerita, ¿no? Fomentar el contacto y la difusión. En este caso, la pregunta que nos están haciendo para usted es, espérenme tantito, ¿cuáles fueron los 5 principales cuestionamientos de los niños respecto a la calidad del agua y sus posibles soluciones? Es decir, ¿cómo pudiera usted resumir las inquietudes de estos niños con los que ha trabajado y jóvenes, porque también son jóvenes, en este tema? Mira, más que cuestionamientos realmente, lo que hubo era interés por conocer por qué se presentan las cosas, ¿no? Cómo es y cómo se pueden solucionar también. Pero no necesariamente ellos proponían soluciones necesariamente, sino el mayor interés que mostraban era por conocer por qué. ¿Por qué es que sucede esto? ¿Por qué es? Con motivo de eso, de por qué sucede, y también como darles una respuesta a que hay soluciones, como les mencioné en otra etapa del proyecto que ya se hizo en Perú, se hizo, o sea, se les enseñó a ellos a cómo limpiar el agua. No sé si hay un tiempito y les pongo unas 3 laminitas para que las miren, o toma tiempo. Bueno, o le pongo la misma presentación, pero a ver, Sí, un minutito nada más, porfa, sí. para que
Sí, rápido. A ver. Ay, no pasa. Ya, mira, acá educación, esto se hizo en el Callao. Entonces, lo que se hicieron fue como humedales para enseñarles a cómo se puede reutilizar el agua. Como digo, ellos, más que soluciones, lo que decían es, preguntaban por qué sucede, ¿no? Entonces, ahí se les explicaba, pero también se les proponía que hay soluciones. Pero la mejor solución es no contaminar el agua. Limpieza, el control, la fiscalización, pero cuando está esto de acá, hay este tipo de soluciones, ¿no? Entonces, con algunas recomendaciones, como era en sus entornos, que podrían hacer, cómo se puede hacer el agua sucia y ver el agua limpia y mirar, probar que ya está limpia y entonces ahí viene que son los elementos cercanos por comer, que cómo pueden contaminar los alimentos, etc. Entonces se va ampliando, ¿no? Ampliando ya está. Se va ampliando eso, pero como digo, ellos más que proponer soluciones, porque no estaban en esa capacidad, era ¿por qué sucede? Entonces ahí viene, sucede porque cuando las industrias, cuando las municipalidades vierten agua en los cuencas, en los ríos, esto no contamina. Entonces lo mejor es que no se contaminen, que se controle. Entonces ellos ya comienzan a pensar que la solución está en el origen. Está en el origen que no hay, pero en el caso de que sucede una cosa mínima, hay estas soluciones. Ya se comienza a entregar soluciones prácticas para que, y se le dice, ¿no? Mientras menos contaminada el agua, las soluciones van a ser más económicas, más fáciles. Mientras más contaminadas, van a ser más complejas y más costosas, ¿no? Entonces ¿y por qué son más costosas? El más está en ellos el por qué que la solución misma, entonces, pero después ya van viéndola. Muchas gracias. Gracias por esa respuesta y sí, definitivamente creo que han hecho muy bien en aprovechar esa curiosidad y casi que ese fuera el hilito para de ahí generar todo lo que han hecho. Doctora, muchas gracias por la participación. Un gusto haber moderado esta mesa para usted. Vamos a seguir con la siguiente pregunta para el maestro Hugo Parra. Hugo, te preguntan que si es posible retener el agua de lluvia en la sierra de Chichinautzin, que es para quienes no lo ubican, el límite que está en el sur de la Ciudad de México, y poder aprovechar su capital natural durante el verano para poder disminuir de esta manera la dependencia de otras fuentes y además reducir el gasto energético y los costos que estabas mencionando tú, que vienen obviamente de esta parte de bombeo. Sí, retener el agua en la Sierra de Chichinautzin es complejo, y es complejo porque es precisamente la zona de recarga, o sea, ahí no difícilmente la puedes retener, tiene esa facilidad de que se puede filtrar fácilmente, o sea, es una zona natural de filtración. Entonces ahí más bien el problema que está pasando ahí es que estamos invadiendo esas zonas de filtración y las estamos pavimentando, o sea, primero las pavimentamos, entonces las estamos haciendo impermeables, entonces el agua no se filtra. Segundo, como siempre vamos retrasados en la infraestructura, pues la gente va, se asienta y no tiene drenaje, y pues toda el agua residual va y se filtra rápidamente. Ese es un gran problema en el Valle de México, de intentar retener agua así en grandes volúmenes, pues porque la zona más baja, la zona propicia y que además es impermeable, pues es el centro de la Ciudad de México, ¿no? Ya perdimos esa oportunidad de hacer esas grandes obras de retención, ¿no? Entonces tendríamos que ir a la micro retención, es decir, casa por casa, captación de agua y lluvia, cada quien en su cisternita, o sea, hay que ver las cosas de distinta forma, ¿no? Ya no en el método tradicional, ya no en ese método de grandes vasos, no en ese método de grandes obras y traer agua, como se hizo en su momento de Cutzamala, como se preveía hacerlo de Tecolutla, del río Macusac. O sea, eso ya pasamos esa época, ya tenemos que pensar distinto, pensar soluciones más micro, más que estén al alcance del ciudadano, para que vean, o sea, que esto es una responsabilidad de todos, ¿no? Entonces todos podemos hacer así en micro muchísimas cosas para
para poder captar el agua de lluvia, para hacer un uso mejor del agua que se nos abastece y tratar de contaminarla lo menos posible. Por ejemplo, las aguas grises domésticas se pueden utilizar para regar, para lavar patios. En fin, hay muchas formas de hacer un uso mucho más adecuado del agua, y este Valle de México está ya rebasado de las soluciones tradicionales ingenieriles de fierros y cemento, ¿no? Habría que pensar ya distinto. Definitivamente, yo creo que todos quienes estamos participando en este seminario coincidimos con usted. Varios de los que están siendo muy activos en el chat traen esta misma línea de pensamiento, y pues sí, es notorio que a partir de los ODS la tendencia cada vez es más a generar acciones locales para lograr metas globales o nacionales, pero de mayor impacto, ¿no? Entonces, creo que es una visión muy acertada, y pues qué gusto saber que hay funcionarios con esta visión como usted. Gracias por haber participado en este panel. No, gracias a ustedes por considerarnos y gracias al público por atendernos. Gracias, maestro, un gusto. Y por último, sin ser menos importante, Ana Cecilia, te preguntan que si consideras que es más viable seguir tratando aguas subterráneas muy profundas o buscar ser más eficientes para evitar el alto porcentaje de pérdidas de agua en las redes de distribución y en las casas. Es la típica paradoja en la que vivimos, ¿no? O sea, seguimos extrayendo, pero no se reparan las fugas, y entonces lo que extraes se va por ahí. Y bueno, ¿cómo podemos romper este círculo vicioso? Sí, sin duda el asunto de las fugas es algo, digo, se está atendiendo en la medida de lo posible, creo yo, pero bueno, sí hay que intensificar esta actividad y pues reducirlas, porque la inversión que se tiene que hacer para traer esa agua, para meterla a la red, pues se nos está yendo, ¿no? Entonces no está llegando a su objetivo. Entonces eso indudablemente se tiene que atender. Ahora, el tener que sacar más agua de cada vez mayores profundidades, pues vamos, o sea, eso no es sostenible. O sea, realmente vamos a llegar a un punto en el que el agua puede tornarse, y no por el agua misma, sino por lo que hay que hacer para obtenerla, en un recurso carísimo, ¿no? Entonces, más bien, y estaría de acuerdo con lo que decía el ingeniero Parra con respecto a gestionar la demanda. Tenemos que reaprender o desaprender a cómo hemos venido usando el agua, ¿no? Entonces, esto nos involucra a los ciudadanos. O sea, nosotros somos los usuarios y tenemos que ser muy eficientes en el uso del agua. Y si se hacen estas acciones, digamos, de manera paralela, pues es posible que lleguemos a una mejor situación, ¿no? Entonces no es una u otra solución, sino que tenemos que combinar alternativas. Yo creo que también es un cierre súper puntual y acertado a lo que se ha estado comentando, y regresamos al punto inicial, intermedio y final. Nadie nos escapamos de responsabilidad en esto, absolutamente nadie, ¿no? Todos somos ciudadanos del planeta, de un país, de una ciudad, de una colonia y de una casa, donde somos responsables en distintos niveles, a nivel profesional, a nivel de familia, a nivel personal, como educadores, ya sea de nuestros hijos o en planteles académicos, dependiendo, pero al final lo cierto es que, y es importante cerrar diciendo que esto es un tema de interés de todos, porque la salud de todos depende de este muy particular ángulo que es la calidad del agua. Gracias, María Luisa, por esta respuesta, por traer tu visión, y no me queda ya más que primero agradecerles que se hayan quedado 15 minutos más con nosotros para escuchar las respuestas. Ya no pude ver si los panelistas compartieron sus contactos o no, si no, los invito a que lo hagan. Y para mí, reitero el gusto y el honor de haber podido moderar este panel. Agradecemos, y digo los cuatro porque hablo en nombre de ellos, a los organizadores, la invitación, pero sobre todo la iniciativa de generar este tipo de foros y de intercambios de ideas y de diálogo que siempre aportan. Ojalá tuviéramos más tiempo, pero siendo que no es así, Oscar, pues vamos a estar esperando la invitación al próximo. Así que muchas gracias y te cedo la palabra para el cierre.
Estás en mute, Oscar. No se te escuchó. Perdón, estimada maestra, muchísimas gracias por tus palabras y todo tu tiempo y tu intervención. Y de igual manera a los expertos expositores que el día de hoy nos acompañaron. Muchísimas gracias. De esta manera damos por finalizada la 6ª sesión del primer seminario El agua de tu sesión, el agua de tu ciudad. Todos somos parte de una cuenca. Esperamos que haya sido de su agrado. Y de igual forma esperamos verlos de nueva cuenta el martes que viene, en el marco también justamente del Día Internacional de la Mujer, el próximo 9 de marzo a las 17 horas de la Ciudad de México, para compartir juntos el tema número 7, inundaciones y sequías. Muchísimas gracias de nueva cuenta y los esperamos. Hasta pronto.